Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Esta transmisión, ¿verdad? Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar con ustedes en este día. Les saluda a su hermano Adiel Pulido González de la Iglesia Betel aquí de Comalcalco. Me acompaña mi hermano Emanuel Domínguez González, ¿verdad? Va a estar apoyándome aquí en esta hora, ¿verdad? Dando lectura a las citas bíblicas. Y hermanos, pues damos, ¿verdad? Saludos a todo el público que nos está, ¿verdad? Siguiendo este programa, Las promesas de Dios. Vamos así, ¿verdad? A dar comienzo, ¿verdad? Dando también, ¿verdad? Saludos a los encargados de esta televisión, ¿verdad? Del Canal 8, la hermana Janet, su esposo, y, ¿verdad? Que ellos hacen posible, ¿verdad? Que se abra este programa para que se lleve la palabra de Dios a los hogares. Y hermanos, pues esperamos que este programa, ¿verdad? El tema que vamos a tratar el día de hoy sea de gran bendición para toda la vida de todos los que estén, ¿verdad? Sintonizando este programa, Las promesas de Dios. Así quiero, ¿verdad? Dar comienzo. Vamos a abrir nuestras Biblias para, ¿verdad? Buscar el pasaje bíblico de San Juan capítulo 14, bendito sea el nombre del Señor. San Juan capítulo 14, y daremos lectura del verso 1 al verso 3. Gloria al nombre de nuestro Señor. Y aquí encontramos, ¿verdad? Una de las promesas más importantes, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos hizo, ¿verdad? Estando Él en esta tierra. Y dice la bendita palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos así, amados hermanos, amigos, ¿verdad? Que nos están mirando, vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios, que esta palabra sea, ¿verdad?, de bendición para sus vidas. Oramos. Amado Dios y buen Padre, te adoramos, te bendecimos, poderoso Dios, en esta hermosa hora de la mañana. Hemos dado comienzo, Señor, con esta lectura de tu palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú dirijas nuestras vidas, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que por medio de este medio, Padre, de este Canal 8, Padre, tu palabra pueda ser difundida, pueda llegar a muchas vidas, oh Dios, y que tu palabra, Señor, haga el efecto en los corazones de todo aquel, Señor, que la vea, Padre. Dios, toca las vidas, bendice, Señor, por medio de tu palabra, Señor, a toda persona, Dios mío, y que tu nombre sea glorificado en esta hora, Dios mío. Te pedimos de tu presencia, Señor. Bendice a los que nos acompañan, Señor, en este lugar. Bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, hermanos. Bien, pues tenemos, ¿verdad?, un tema muy importante referente a las promesas que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Y vamos a meditar este día sobre el tema preparación. La preparación, ¿verdad?, es algo que todos nosotros en algún momento hacemos cuando
vamos a hacer un viaje, tenemos que prepararnos, tenemos que, ¿verdad?, anticipar muchas cosas para que cuando llegue el momento de salir, de viajar, ¿verdad?, no falte nada y que todo salga bien. De igual manera, ¿verdad?, los que son invitados a una fiesta, a una boda, tienen que prepararse, tanto la novia, el novio, ¿verdad?, buscan el mejor atuendo, buscan el mejor, ¿verdad?, la mejor ropa, se preparan con muchas cosas, ¿verdad?, todo con tiempo, antes de que llegue el momento, bendito sea el Señor. De igual manera, aquí estamos mirando una promesa que hace nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos anuncia que Él se fue, ¿verdad?, ya hace más de 2000 años y hizo la invitación, ¿verdad?, en esta parte bíblica de preparar un lugar para que donde Él se encuentra, ¿verdad?, donde Él está ahorita, nosotros un día también estaremos con Él, bendito sea el Señor. Amén. Dice, ¿verdad?, la palabra, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Lo que nos está diciendo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos que creer en esta promesa. Tenemos que confiar en lo que Él ha dicho, porque las palabras del Señor son fieles y verdaderas, y en Él no hay engaño. Por eso, ¿verdad?, la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está aquí. Bendito sea el Señor. Hermano Emanuel, ¿verdad?, ¿qué nos dice? Amén. Hebreos capítulo 11, verso 6. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así la palabra bendita del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Tenemos que acercarnos con esa confianza y depositar nuestra fe en las promesas de Dios. Y esta palabra, hermanos, es una palabra fiel, una palabra que asegura que un día, amados hermanos, Cristo regresará por su pueblo, regresará por un pueblo escogido, por un pueblo que se haya guardado para Él. Y dice la palabra de Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice el Señor, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el Señor. Eso es el deseo del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que todos los que hemos creído en su nombre, que los que hemos aceptado, ¿verdad?, que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, gocemos un día estar con Él por toda la eternidad. Pero esto también nos lleva, amados, a que no solamente es verdad creer, sino que tenemos que vivir una vida diferente, una vida a como Él enseña en las palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano Emanuel, busque por favor el libro de San Juan capítulo 3. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 7. Bendito sea el Señor. Ahí vamos a encontrar un caso muy interesante, algo que necesitamos para poder un día estar con el Señor. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Dice así la palabra bendita del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos mirando este pasaje bíblico, amados, y este hombre que era un principal, un conocedor de la ley, vino a Jesús de noche. Él le pregunta a Jesús qué era necesario para entrar al reino de los cielos. Y Jesús le responde que hay que nacer de nuevo. Algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Toda persona es nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? Decía Nicodemo, no entiendo. ¿Acaso uno puede volver al vientre de su madre por segunda vez? Ese era el razonamiento terrenal, o como lo entendía Nicodemo. Mas sin embargo, Jesús habla de un nacimiento que dice la palabra: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El hombre tiene que reconocer la necesidad de Dios. Tarde que temprano uno llega a preguntarse, ¿verdad? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es mi propósito? ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfrentamos, ¿verdad?, a problemas, a situaciones que nos hacen realmente levantar nuestra mirada a los cielos. Y como dice aquel salmo, ¿verdad?, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entendemos, hermanos, que tenemos a un Dios tan grande que muchas veces nos olvidamos de que Él está ahí, pero dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Bendito Amén. sea el Señor. Entonces, amados hermanos, vamos a ver que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que nacer nuevamente. Y dice el Señor que para nacer, ¿verdad?, tenemos que nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que venir a esa nueva vida en Cristo Jesús. Y para entender, ¿verdad?, esta parte, amados, que es muy importante que nosotros, ¿verdad?, entendamos, la Biblia nos enseña en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, un pasaje muy conocido, dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo Jesús, amados, quiere decir, ¿verdad?, que vamos a tener una vida diferente a nuestra vida pasada, a la vida que llevábamos lejos de Dios. Entonces, tiene que haber una diferencia cuando decidimos caminar con Cristo, cuando decidimos, ¿verdad?, buscar al Señor. En su palabra, en la Escritura, Él nos enseña de qué manera debemos vivir, de qué manera debemos, ¿verdad?, comportarnos. Y el apóstol Juan enseña realmente cómo debemos nosotros, ¿verdad?, reconocer a Jesús, porque cuando venimos a Jesús es cuando recibimos esa adopción de ser llamados hijos de Dios. Hermano Emanuel, por favor, en San Juan capítulo 1, verso 10 al 14. 9 al 14. Amén. Dice así la palabra bendita del Señor: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, aleluya, Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo, amados hermanos, que nuestro Señor Jesús es la luz del mundo. Y esa luz vino a esta tierra con ese propósito de dar vida nueva, de darnos una esperanza viva. Y dice la palabra de Dios que a lo suyo vino, pero dice, y los suyos no le recibieron. Pero aquí se abrió, ¿verdad? En la cruz del Calvario se abrió la gracia de Dios. Y dice, y todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que, amado hermano, estamos mirando que para poder ser hijo de Dios, tenemos que recibir a Cristo en el corazón, hermano Emanuel. Tenemos que aceptarlo en nuestra vida, ¿verdad? Y caminar con Él, no apartarnos de ninguna manera. El Señor dice en su palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos, hermanos, que entonces entender que necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Pero es que muchos, cuando le hablamos y le presentamos a Cristo, hermano, muchos dicen, es que yo creo en Dios. Pero, mi hermano, el problema es que no todos caminan con Jesús. No todos han dado, ¿verdad? No han abierto la puerta de su corazón a Cristo. Y ese es el engaño muchas veces, porque todos dicen creer en Jesús, pero no obedecen a la palabra de Dios, amado hermano. Entonces, tenemos entonces que aceptar a Cristo, hermano, pero tenemos que, ¿verdad?, aprender de Él, lo que Él enseña. Aquí en la palabra de Dios, la Biblia nos dice de qué manera podemos nosotros tener una vida nueva, cómo debemos nosotros, ¿verdad?, guardarnos para Dios. Porque algo, hermanos, que mientras estemos en este mundo, hay algo que nos estará asediando, ¿verdad? Y ese algo es el pecado. Ese algo es lo que nos va a provocar separación, amado hermano, entre el hombre y Dios. Realmente, ¿por qué vino Cristo a morir en la cruz del Calvario? Vino, hermanos, para acercarnos nuevamente con el Padre. Vino realmente para redimirnos de esa condición pecaminosa, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Ahora bien, hermanos, hay muchos beneficios que encontramos al estar en Cristo Jesús. Cristo vino a darnos vida, dice la palabra, y vida en abundancia. Vino a darnos, ¿verdad?, una esperanza nueva. Bendito sea el Señor. Vayamos al libro de los Romanos, en su capítulo 8, versículo 1, amado hermano Emanuel, Amén. para que nos comparta, ¿verdad?, Amén. este texto. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Bendito sea el Señor. Estamos viendo este texto también muy importante que nos está diciendo, amados, dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es que el creyente, hermano, empieza a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Tiene que venir un cambio a la vida. Dice el texto que decíamos, ¿verdad?, de 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, dice, es decir, la vida pasada, lo que antes se practicaba, ¿verdad? Muchas veces, por la ignorancia, muchas veces uno practicaba el pecado, hermano.
Dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pero cuando venimos al conocimiento, hermanos, aprendemos entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y algo importante, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a dirigir y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar, hermanos, de darnos, ¿verdad?, de hacernos nueva criatura, de regenerar la vida del cristiano, de la persona, porque esto es un proceso. Esto no es de que hoy acepto a Cristo y ya cambié totalmente. No, es un proceso, hermano, que le estamos permitiendo, ¿verdad?, al Señor que tome control de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de todo, para que Él vaya, ¿verdad?, cambiando radicalmente nuestro vocabulario, vaya cambiando todo nuestro ser, bendito sea el Señor. Pero todo eso, hermano, va a ser posible cuando realmente nos adentramos a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, purifica, ¿verdad?, el pensamiento Amén. Del hombre. Bendito sea su nombre, aleluya. Y aquí, hermanos, esta palabra, el apóstol Pablo menciona que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El estar en Cristo nos está dando un cambio, un giro, un destino diferente al cual se encuentra el hombre sin Cristo. Mira cuántas personas hoy rechazan el llamado, rechazan aceptar a Cristo. Muchos dicen, no, mañana lo voy a aceptar, todavía estoy muy joven, quiero vivir la vida. Pero mi hermano, hay algo que no podemos escapar. Son dos cosas, ¿verdad? Una es la muerte, hermano Emanuel. La muerte, ¿verdad?, puede llegar en cualquier momento, en cualquier instante. Y hemos, ¿verdad?, visto por las noticias, hemos visto por los medios accidentes catastróficos, ¿verdad?, jóvenes que pierden la vida. Y hermanos, ¿en qué momento, verdad, ellos pudieron haberse puesto a cuentas con Dios? Creo que cuando algo sucede así, ¿verdad?, no da tiempo a nada, hermano. Entonces, estamos viendo que, hermanos, que tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo porque la misma palabra dice, porque los días son malos. Así que, hermano, hoy tenemos, ¿verdad?, la salud, hoy tenemos la vida, hoy tenemos la fuerza para buscar a Cristo. Hoy que es, ¿verdad?, el tiempo de salvación. Tal vez mañana puede ser demasiado tarde. Tal vez, ¿verdad?, no sabemos qué pueda pasar, ¿verdad?, alguien que vaya manejando, cualquier cosa, ¿verdad? Y no sabemos, hermanos, cuántas personas han dicho, mañana lo voy a hacer, y el mañana, ¿verdad?, es incierto. No se sabe, amado hermano. Entonces dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Una de las cosas, ¿verdad?, por la cual la humanidad se cierra, la humanidad rechaza a Cristo, es por la dureza de corazón, hermano Emanuel. Dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a un pasaje bíblico allá en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, hermano Emanuel, en su capítulo 3, versículo 12. Bendito sea el Señor. Vamos a Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Amén, gloria a Dios. Lo tengo. A ver, dice la palabra de Dios, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, dice, corazón malo de incredulidad, para apartarse, dice, del Dios vivo. Gloria a Dios. No, hermanos, dice, ¿verdad?, la palabra, que puede haber corazón malo de incredulidad. La incredulidad, hermanos, es algo que es una oposición, ¿verdad?, un rechazo a aceptar a Cristo. Cuando uno presenta la palabra, el evangelio a las personas, uno desea, amado, que la persona abra su corazón,
que la persona reciba a Cristo, porque no es ningún mal lo que estamos ofreciendo, sino que, hermanos, estamos dando, ¿verdad?, la palabra, que es palabra viva de parte de Dios. Amén. Y estamos viendo, hermanos, que hay corazones malos, que se han endurecido, ¿verdad?, que se han cerrado, y como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en 2 de Corintios, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Y qué triste, hermanos, que estemos pasando, ¿verdad?, esa situación con muchas personas, porque, hermanos, el destino, ¿verdad?, final, hay que entender, hay dos caminos, hermanos. Un camino que realmente nos lleva a la patria celestial, y hay otro camino que es la condenación. Y Cristo, hermanos, nos ofrece la salvación, ¿verdad? Nos ofrece vida eterna, nos ofrece un lugar allá en los cielos. Dice el Señor, donde yo estoy, quiero que también vosotros también estéis. Pero el enemigo, Satanás, dice que ha venido para matar, hurtar y destruir. Ha venido a engañar a toda persona, a hacerla creer que no necesita de Cristo, que no necesita de Dios. Pero, amado hermano, hoy te queremos presentar al Cristo de la gloria. Hoy te queremos presentar al Cristo de poder, gloria al nombre del Señor, que puede libertar, ¿verdad?, al más vil pecador, ¿verdad?, bendito sea su nombre. Y vamos a ver, hermanos, otro pasaje muy importante. Una de las cosas, hermanos, por las cuales Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, era para darnos, ¿verdad?, un destino diferente. Vamos al libro de los Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15, hermano Emanuel. Amén. Dice así la palabra bendita del Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonan todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén, Amén. Gloria al Señor. Ahí estamos viendo, ¿verdad?, que dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, dice la palabra, ¿verdad?, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Aleluya. Aquí, amados, estamos mirando que la ley que antes había, ¿verdad?, no era favorable a nosotros. Si viviéramos bajo la ley de Moisés, creo que ya hubiéramos sido apedreados por tantas faltas, por tantos errores que se cometen. Pero a Dios sea la gloria, que mandó el Dios poderoso a su Hijo unigénito para cambiar el destino de la humanidad. Porque, como dice aquí la palabra, ese acta de los decretos, amados, nos era contrario, no lo podíamos cumplir. El hombre, hermanos, cometía tantas faltas que estaba totalmente reprobado de la gloria de Dios. Así dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que para eso apareció el Hijo del Hombre, dice, para deshacer las obras del diablo. El diablo se sentía, ¿verdad?, enseñoreado de la humanidad, porque toda alma que moría antes de Cristo iba a la condenación, hermano Emanuel. Pero hoy podemos, ¿verdad?, decir, hermanos, que los que mueren en Cristo ahora van a un lugar especial que Dios ha preparado, al paraíso celestial, bendito sea el Señor. Amén. Ahora, hermanos, por eso murió Cristo Jesús, para cambiar ese destino. Aquí dice la palabra, dice, y despojando a los principados y la potestad los exhibió, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Eran todos, ¿verdad?, todas esas huestes malignas
que se enseñoreaban del ser humano. Pero cuando viene Cristo al corazón, hermano, transforma, cambia. Dice que nos pasa del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amado hermano, ese fue el propósito de Jesús, de venir a este mundo para darnos una vida nueva en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y siguiendo, ¿verdad?, la línea, ¿verdad?, la preparación, esto es parte de la preparación, amados, entender cómo debemos nosotros vivir. Y una de las cosas que el Señor enseña en su palabra, una de las cosas que Cristo nos marca, amados hermanos, es que tenemos que apartarnos de todo pecado. Tenemos que apartarnos para Dios y vivir una vida, ¿verdad?, que a Dios le agrade. Hermano Emanuel, por favor, segunda de Timoteo 2:19. Vamos a dar lectura a este texto. Dice así la palabra bendita del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén, aleluya. Aquí estamos viendo, hermanos, este texto muy puntual, ¿verdad? Dice, pero el fundamento de Dios está firme, dice. Y Dios ha puesto un sello en todos sus hijos. ¿Y qué dice Dios, hermano Emanuel? Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Eso es lo que quiere Dios, amado hermano. Que ya no cometamos los errores, ya no cometamos el pecado. Y es que, amado hermano, muchas veces decimos, ya soy de Cristo, pero fallamos, ¿verdad? Cometemos el error. Vamos a ir a un corte comercial, hermanos, y regresamos. Regresamos. Vamos escalando pecados, vamos mirando a esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es nuestro. Continuamos. Amén. Continuamos, hermanos, con el tema. Bendito sea el nombre del Señor. Nos quedamos aquí, hermanos, en el texto, ¿verdad? 2 Timoteo 2:19. Decíamos, hermanos, que el deseo de Dios es, ¿verdad?, que nos apartemos de toda iniquidad, que ya no cometamos, hermanos, faltas. Y es que muchas veces, hermano Emanuel, decimos que estamos caminando con el Señor, pero muchas veces no hemos dejado la vida pasada, hermano Emanuel. Seguimos, ¿verdad?, fallando al Señor. Y vamos a Dios, vamos al Señor y decimos, Señor, perdónanos. Ya no queremos cometer la falta. Y volvemos, hermanos, y cometemos. Y empezamos a tener, ¿verdad?, un comportamiento extraño con el Señor. De que fallamos y le pedimos perdón. Como que agarramos la gracia, hermanos, para cometer faltas. Y decir, el Señor me perdona. Pero no es así, hermano. Dice el apóstol Pablo, dice, pecaremos para que la gracia abunde, dice Pablo, de ninguna manera, dice, o sea, tenemos que reconocer que ya somos de Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo, dice, con Cristo viene por una iglesia, dice la palabra de Dios, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Así que, hermanos, tenemos que entender esa parte que es muy importante, y para ello necesitamos buscar la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él, sin lugar a dudas, nos va a guiar a toda verdad. Nos va a guiar, ¿verdad?, hacia hacer lo correcto. Cuando vayamos nosotros a emprender algo, Él nos va a corregir si está bien o está mal lo que estamos haciendo. Dice la Biblia que Él nos redarguye, Él nos va a orientar. Bendito sea su nombre. Ahora bien, hermanos, le decía que para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que vivir precisamente lo que marca este texto que leímos, apartarnos de toda iniquidad, dice el apóstol Pablo, que el que está en Cristo, dice, Dios ha puesto un sello en su vida.
Y dice, y apártese de iniquidad. Entonces, eso nos lleva a que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que marcar una diferencia en este tiempo. Tenemos que marcar, ¿verdad?, una nueva vida. Que, hermano, no es necesario que yo lo diga, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, no, sino que por el testimonio tú seas conocido por lo que eres, que por tus hechos demuestre, ¿verdad?, la gente te ve, diga, no, ese muchacho es creyente, ese muchacho tiene buena conducta, porque eso, hermano, es lo que nos va a respaldar, eso es lo que nos va, ¿verdad?, a reconocer, no que nosotros lo estemos diciendo, sino que realmente se vea, hermano, el cambio. Tenemos que vivir ese cambio. Bendito sea el nombre del Señor. Que teníamos cuando vivíamos impíamente. Así es. Tenemos que, ¿verdad?, dar a conocer, reflejar que somos de Cristo, hermano. Sí, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos al libro de Efesios. En el libro de Efesios, ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, un pasaje muy interesante. En el capítulo 4, vamos a dar lectura del verso 17 al 24, hermano Emanuel. Amén. Dice así la palabra bendita del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestras mentes, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué pasaje muy interesante, hermano Emanuel, que podemos, ¿verdad?, entender. Menciona el apóstol Pablo sobre la nueva vida en Cristo Jesús. Dice la palabra, ¿verdad?, que esto pues digo, dice, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo son los otros gentiles? Dice, que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No se preocupan, amado hermano, no se preocupan, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Para la mente, ¿verdad?, que no tiene a Cristo, el mundo ofrece muchas cosas, vanidades, y el hombre, hermanos, se afana en todas esas cosas, busca todo aquello, ¿verdad?, disfrutar la vida, en borracheras, en cuantas cosas, amado hermano, que pues son perjudiciales, ¿verdad?, a la vida de la persona. Y porque Cristo, hermanos, quiere una vida diferente, nos muestra un camino diferente, amado hermano, que debemos nosotros seguir. Dice aquí, ¿verdad?, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, dice, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es que ese es el problema, amado hermano Emanuel, la dureza de corazón. Y que solamente aquí la palabra, hermanos, es la que va a hacer el quebrantamiento. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es como martillo que quebranta la piedra. Solamente, ¿verdad?, la presencia de Dios puede cambiar al más vil pecador. Solamente, ¿verdad?, el poder de la palabra, hermanos, puede hacer un efecto, ¿verdad?, en la vida de la persona. Uno podría desgargantarse hablando y diciéndole que hay que cambiar, pero, hermano, cuando la persona no quiere, la persona ha formado una fibra dura en su corazón, no va a haber, ¿verdad?, ni el mejor predicador hará que cambie la persona, pero solamente la intervención de Cristo, hermano, su palabra, su presencia, es la que va a martillar el corazón y lo va a quebrantar. De manera que, dice la palabra de Dios,
que Dios va a transformar el corazón de piedra por un corazón de carne, bendito Dios. Ese corazón que Dios quiere, hermanos, dice que es un corazón contrito y humillado, el cual Él no despreciará jamás. Entonces la persona tiene que venir a una reflexión, entender que el camino que está llevando no es un camino nuevo, un camino bueno, hermano. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Verdad? Qué triste, ¿verdad? Muchas veces creer que estamos bien, que estamos haciendo lo bueno, porque yo así le he preguntado a muchos y dicen, pero sí que yo no cometo faltas, yo no hago lo malo, pero el problema es que sin Cristo, hermanos, estamos, ¿verdad?, apartados de Él, estamos mal. Entonces, tal vez tú no haces lo malo, tú no eres pecador, pero tan solo con el simple hecho de no buscar a Cristo estamos fallando. Porque dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y aquí nos muestra el apóstol Pablo, ¿verdad? Unas cosas muy interesantes que debemos considerar, ¿verdad?, en estos momentos. Dice en el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el hombre, ¿verdad?, que está apartado de Dios, que está, ¿verdad?, sin Cristo. Pero dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí Pablo está siendo muy claro, hermanos, que no es lo que dice Pablo, no es lo que hizo Pedro ni lo que hizo Juan, es lo que enseña Cristo en su palabra. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, bendito sea el Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, que hermano, ese viejo hombre está metido, ¿verdad?, dentro de nosotros. Que muchas veces cuando peleamos, cuando nos exaltamos, ese viejo hombre sale. ¿Y qué representa el viejo hombre? El enojo, la ira, el coraje, todo aquello, hermanos, que, ¿verdad?, nos contamina, que echa a perder, ¿verdad?, ese buen proceder que muchas veces tenemos, pero el hombre se puede exaltar, el hombre se puede enojar, hermanos, y fallarle a Dios. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. El problema que muchas veces, hermanos, por un golpe o por algo que nos pase, ¿verdad?, nos exaltamos y empezamos a decir palabras corrompidas, palabras, ¿verdad?, que a Dios no le agrada. Y son cosas, hermanos, muchas veces que no deben de darnos, ¿verdad?, de no tomar esa cuestión en nosotros, ¿verdad? Aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que sí nos podemos airar, pero no permitir ni darle lugar al diablo, hermano. Y aquí estamos mirando, dice la palabra, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que, como dice aquel canto, hermano, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Así debe de ser también nuestra vida, cada día, irnos renovando en el espíritu. Gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos ha dado su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo, hermanos, cada día va haciéndonos nuevas personas, va cambiando hasta nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser con las personas. Ya no somos los mismos. Si uno examina nuestra vida, ¿cómo era antes? Yo recuerdo cuando era joven, cuando era muchacho, yo era muy violento, yo era muy agresivo. Pero, ¿sabe? Cuando yo vine al conocimiento de la verdad, Dios me ha ido transformando. Dios me ha ido moldeando a su imagen, a su manera, de tal manera que, como dice
el que me ve de otra manera, me ve diferente. Ya no cometemos los mismos errores del pasado y uno, amado hermano, ha aprendido a caminar con Jesús. Uno ha aprendido a obedecer, ¿verdad?, la palabra. Y hermanos, eso es algo maravilloso, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. Amén. Porque si no fuera por el Señor, yo creo no estaríamos aquí. Yo creo que estaríamos, ¿verdad?, perdidos, fuera. Verdaderamente. Pero gracias a Dios que nos ha alcanzado y nos ha dado vida nueva. Bendito sea el Señor. Amén. Y el verso 24 nos dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad en la verdad. Aquí hay algo muy importante. Dice el apóstol Pablo, y lo mira como una vestimenta, lo mira como una vestimenta acerca de lo que es la nueva criatura. Muchas veces, hermanos, estamos aparentando, muchas veces vivimos una apariencia, nos ponemos, ¿verdad?, una vestimenta de piedad, una vestimenta de cristiano, cuando estamos en la iglesia, hermano Emanuel. Pero cuando salimos de la iglesia nos quitamos la vestimenta de santidad o de cristiano y nos ponemos la del viejo hombre. Porque en la casa muchas veces nos comportamos mal, maldecimos, gritamos, hacemos cosas que no convienen, hermano. Y allá en la calle, ¿verdad?, la gente nos conoce que tenemos una conducta muy mala. Entonces, no debe de ser así, querido hermano que nos está escuchando. Usted debe de ser, ¿verdad?, nueva criatura tanto dentro de la iglesia como fuera. Donde usted se encuentre, usted tiene que reflejar a Cristo. Usted tiene que reflejar a Dios, ¿verdad?, que usted es hija de Dios, es hijo de Dios, no solamente en la iglesia, sino donde usted se encuentre, querido hermano. Dar un testimonio bien, hermano. Dar Claro un que testimonio sí. bien, Claro sea que sí. agradable ante Dios y ante los hombres, que te vean por la manera en que vives, que digan, no, ese es cristiano y de verdad ha cambiado, su manera de vivir es diferente. Claro que sí, así debe de ser, Pero hermano. eso solamente lo puede hacer Cristo, que es el que Así nos es. cambia, nos renueva. Siempre tenemos que pedirle la dirección para Así que es. Él vaya cambiando nuestra manera de vivir, porque tenemos que quitarnos toda esa Como manera. dice Pablo, es que todavía hay cuestiones que están viciadas dentro de nosotros. Ciertamente, amado hermano, quizás hay cosas que todavía no se han quitado, pero eso se va a ir dando conforme nosotros nos vayamos metiendo con Dios. Conforme le vamos dando libertad al Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo va a ir renovando el interior y así también el exterior. Y ahí entra el concepto, ¿verdad?, la palabra santidad. Esto es parte de la santidad. Así es, hermano. Para que la iglesia, hermano, se prepare para irse con Cristo, tiene que pasar por purificación y por la santidad. Porque dice la Biblia que sin santidad Nadie verá al Señor. nadie va a ver al Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro pasaje interesante, amados, con referente, ¿verdad?, a lo que estamos considerando preparación para el encuentro con Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a San Juan capítulo 14, amado hermano, verso 21 al 24. Amén. Dice así la palabra bendita del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Miren, hermanos, lo importante, ¿verdad?, que es vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el Señor Jesús que el que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor.
el que guarda su palabra, es decir, hermano, que camina en la voluntad de Dios, que está caminando con Él, dice, ese es el que me ama. Y no solamente es el Señor Jesús, sino dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Mire cuántos beneficios encontramos cuando decidimos caminar con Jesús, hermano Emanuel. ¿Y qué más sucede? Dice el verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué dice? Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Gloria a Dios. Mire, amado hermano, una vida, ¿verdad?, bendecida, una vida llena de Dios en nosotros, donde habite el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestro corazón. Qué gozo tan grande del creyente, hermanos, saber que Dios está morando en nuestra vida, saber Amén. Que el Padre y el Hijo y su Santo Espíritu, hermanos, está dentro de nosotros. Qué gozo para cada uno de nosotros tener esa experiencia. Amén. Pero lo vamos a lograr, amado hermano, cuando usted le permita a Cristo, ¿verdad?, que Él viva en su corazón. Que viva nuestra vida en nuestro corazón. Así es, que uno le dé lugar, ¿verdad?, al Señor, que uno ponga en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer, verdad? Guardando su palabra, ¿verdad? Obedeciéndole, gloria al nombre del Señor. Pero también aquí dice lo contrario, dice, el que no me ama, y lo dice muy fuerte el Señor, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, amado hermano, que estamos rechazando la palabra del Dios Todopoderoso por el simple hecho de no obedecer. Yo no sé cuántos de ustedes en esta semana han estudiado la palabra, cuántos de ustedes, ¿verdad?, han tenido un momento de abrir las Escrituras y por lo menos leer un pasaje bíblico. Muchas veces no lo hacemos, hermano. Le fallamos a Dios, porque la palabra de Dios dice, y no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es una bendición, esa es una promesa de parte de Dios. Y hermanos, muchas veces no lo estamos haciendo. Sí, hermano. Así es. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver otro pasaje interesante, hermanos, con referente a este punto, porque tenemos que ir viendo que el Señor ya tiene preparadas esas moradas, ya tiene preparado aquella mesa, porque nos ha invitado a las bodas del Cordero. Y dice la palabra de Dios que la iglesia tiene que estar preparada con vestiduras blancas. Dice la palabra de Dios que tiene que estar limpia, sin mancha y sin arruga y sin contaminación, para que pueda entrar a las bodas del Cordero. Bendito sea su nombre. Amén. Vamos a un pasaje en Apocalipsis, hermanos. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, hermano Emanuel. Versos 10 y 11. Amén. Dice así la palabra bendita del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Así es. El Señor ha hecho una invitación. El pasaje que leímos en San Juan 14, ¿verdad? Él prometió que Él viene por nosotros a tomar lo que es de Él. ¿Y qué es lo que somos de Él, hermanos? Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Ya somos parte de Dios, ya somos parte de la grey. Y dice la palabra aquí, hermanos, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Muchos estamos mirando los acontecimientos, estamos mirando señales que están pasando en el mundo y creemos muchas veces que ya es el fin, pero todo esto dice la Biblia que es principio de dolores.
pero se acerca un tiempo de angustia, se acerca un tiempo donde vamos a vivir una aflicción tan grande. Pero dice la palabra que todos los que hayan guardado la palabra, que se hayan guardado para Dios, no pasarán por esa etapa tan difícil, hermano. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No vamos a pasar por esa prueba. ¿Y dónde vamos a estar, amado hermano? Estaremos gozando de las bodas del Cordero. La iglesia, amado hermano, que se haya guardado para Dios, que haya vencido, haya sido más que vencedora, hermano, será la iglesia triunfante, será una iglesia victoriosa, ¿verdad? Será una iglesia que suba a los cielos, gloria al nombre del Señor. Amén. Pero dice aquí, ¿verdad? El verso 11, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria al nombre del Señor. Ya vamos a ir cerrando, ¿verdad?, el programa. Vamos así, hermanos, ¿verdad?, a dar solamente un pasaje bíblico más y vamos así a terminar. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura, hermanos, al Apocalipsis 21, 27. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y con esto terminamos. Dice así la palabra bendita del Señor. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Miren, amados hermanos, por qué importante, ¿verdad?, que nos guardemos para Dios, que le seamos fiel a Dios hasta la muerte, porque dice la palabra que al final, hermanos, vamos a comparecer delante de Dios. Y dice, ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira entrará en el reino de los cielos. Así que, hermano, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esperamos, hermanos, que esta reflexión, esta palabra de preparación haya sido de gran bendición para su vida. Vamos a orar, hermano Manuel, ¿verdad? Amén. Para ir terminando, ¿verdad?, este programa de las promesas de Dios. Amado Dios y buen Padre, te adoramos, te bendecimos en esta hermosa hora, Señor. Gracias por habernos permitido, Señor, estar en este programa de las promesas de Dios. Hemos hablado tu palabra, hemos presentado, Señor, este mensaje a tu pueblo. Te pedimos, oh Dios, que tú redargullas esos corazones, que tú quebrantes esa vida, Padre mío, que ha escuchado la palabra. Sabemos que tu palabra nunca volverá vacía. Señor, oh Dios, toca los corazones de todos los que hayan escuchado tu palabra. Los que van a ver este mensaje quizás más tarde, Señor, te pedimos que sigas tocando las vidas. Quebrántalos, oh Dios, con tu presencia, Espíritu Santo, y trae nuevas almas al conocimiento de la verdad. Dios de la gloria, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, ¿verdad?, en esta hora y deseamos, ¿verdad?, que tengan un bonito día. Aleluya. Amén. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa, Las Promesas de Dios.